Bien, pues ya estamos de regreso en Noticias 24. Usted sabe, ministros y representantes de los partidos oficialistas se reunieron nuevamente en La Moneda para un encuentro del Comité Político Ampliado, exactamente a un mes de la instalación del nuevo gobierno, para hablar de lo que ha sido este periodo, descrito por el propio presidente como turbulencias en el despegue. Estamos junto a Max Colodro, director académico del Magíster de Comunicación Política de la Universidad Adolfo Ibáñez. Max, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Iván, muy buenas tardes. Igualmente, pues, ¿coincide con este análisis de la turbulencia en este avión que va despegando a un mes del gobierno del presidente Gabriel Boric? ¿O es algo más que aquello? Creo que hemos tenido, sin duda, un mes difícil, un mes de instalación complejo, con muchos imprevistos, con improvisación. Creo que lo que estamos viviendo, en definitiva, es la evidencia de que tenemos a una generación nueva asumiendo las responsabilidades del gobierno y que, por lo tanto, la falta de experiencia, de algún modo, ha generado dificultades desde el inicio. Pero me imagino que el gobierno estará pensando en ya las fórmulas para poder empezar a corregir estas dificultades. A ver, Max, entonces es atribuible no solo a un cambio en el signo político, evidentemente veníamos de un gobierno de derecha o centro-derecha como el de Sebastián Piñera, a un gobierno de izquierda o centro-izquierda como el de Gabriel Boric, porque llega con dos coaliciones a este gobierno, sino que también es un tema generacional de falta de experiencia en el manejo del aparato público. Yo creo que hay algo de eso, yo creo que hay algo de falta de experiencia de una generación nueva, que asume además en un contexto difícil, las dificultades son muy grandes, y yo creo que mucho de lo que se está viviendo en términos de este deterioro rápido que ha vivido el gobierno, la aprobación del gobierno, el aumento muy fuerte de la desaprobación, y también me atrevería a decir en algo la caída de la aprobación al proceso constituyente, el aumento del rechazo, tiene que ver con un escenario económico y político difícil para el país. Bueno, ahí hay una conjunción de elementos. Vamos por lo primero. De hecho, tengo acá en línea la última encuesta CADEM que sale este fin de semana y muestra que la aprobación al presidente Boric está en el 44%. Eso es un punto menos que la medición anterior, mientras que la desaprobación llega al 41%. Está casi neteadito. Y eso, la desaprobación sube 6 puntos porcentuales a una semana solamente de la medición anterior. Y si uno mira un mes cumplido, el gobierno del presidente Piñera, el gobierno de la presidenta Bachelet y para atrás los mismos dos gobiernos, es el deterioro más rápido en la aprobación de un presidente en los últimos 15 años por lo menos. Hay algo entonces que tiene que ver un poco más probablemente que solamente la generación nueva que llega al gobierno, porque uno podría pensar eso también pasó con la presidenta Bachelet en su primer momento, ¿no? Que pasa de un ministerio de salud a un ministerio de defensa, después se gatilla su figura y llega a la presidencia. Era una generación nueva en política. Sin duda. A ver, yo creo que la generación nueva y la falta de experiencia se ha manifestado, por ejemplo, en los errores y en los desaciertos que ha cometido la ministra del Interior. Un gobierno que asume y que de algún modo no es capaz de calibrar el efecto de decisiones muy importantes. Por ejemplo, una ministra que el primer día hábil de su gestión va a Temucuicui y no tuvo la capacidad de anticipar, a pesar de que es el ministerio que está a cargo de la inteligencia policial, entre otras cosas, que iba a tener una recepción como la que tuvo. Y tuvo que salir de algún modo improvisadamente, no pudo en definitiva concretar la visita que tenía planificada. Yo creo que esas cosas son falta de experiencia. Pero aquí hay una cuestión, yo en eso coincido plenamente contigo, aquí hay una cuestión mucho más de fondo, que yo creo que, por eso te decía, yo creo que tiene que ver con un deterioro económico que, en mi opinión, se asocia directamente al alza de la inflación. No hay nada que golpee más la calidad de vida y las expectativas de la gente que el aumento de los precios y sobre todo de los alimentos básicos. Sí, y eso es lo que el país está viviendo desde hace por lo menos un mes y medio, 2 meses, y el tema de orden público, el gobierno de algún modo se generó en el país una expectativa, yo no sé si falsa o adecuada, de que el solo cambio de signo de gobierno podía empezar eventualmente a resolver los problemas de orden público, la situación en el sur, los problemas en la región metropolitana, en la Plaza Italia, y eso lamentablemente para el gobierno y para el país no ocurre. Max, antes de entrar en esos temas que son los temas económicos que son muy sensibles, sobre todo cuando estamos viendo la votación que se va a realizar en la Comisión de Constitución, se acaba de suspender la sesión hasta mañana, pero el quinto retiro parece avanzar derecho a materializarse en una realidad, lo cual, de acuerdo a las cifras que entrega el ministro Marcel, podría llevar la inflación a 15%. Pero en fin, antes de entrar a eso, tú mencionabas también dentro de este análisis de las razones del deterioro, los errores no forzados de la ministra del Interior están suficientemente explicitados, ella ofreció una disculpa. ¿Eso es suficiente como para dar vuelta a la página? Muchas veces la autoridad pretende dar vuelta a la página, sin embargo eso puede no ocurrir necesariamente.
Yo creo que lamentablemente no. Yo creo que la ministra quedó con un problema serio de credibilidad y de interlocución política. Y en su cargo es la jefa de gabinete, es la persona que está a cargo de un ministerio muy sensible desde el punto de vista de la gestión política. Yo creo que lamentablemente es muy complejo y muy difícil recomponer esa credibilidad y esa interlocución política. Creo que las señales que el gobierno ha dado también son señales complejas. Esta idea que se instala a partir del día de hoy, de que de alguna manera se va a intervenir, de que se le va a reforzar el equipo a la ministra del Interior, es una señal compleja. La ministra del Interior debiera tener todas las herramientas y todas las atribuciones para poder ella tomar las decisiones para mejorar y para recomponer su situación, que estén otros ministerios, que estén de alguna manera teniendo que salir a apoyar o a respaldar. Esa es un poco la imagen que se vende hoy día. Yo lo veo como una señal que tiende más bien a debilitar, a reforzar las debilidades de la ministra Isquia Siches y no a resolverlas. Max, en ese sentido, perdón, es un Ministerio del Interior, tú lo has descrito, ¿no? Hoy día algo intervenido. Lo ha dicho públicamente la ministra Vallejo, como ministra vocero, que se ha tenido que reforzar los insumos de alguna manera que recibe la ministra del Interior, que es una tomadora de decisiones, probablemente la tomadora de decisiones más relevante después del presidente es él o la ministra de Interior en nuestro país por el diseño institucional. Entonces, cuando se interviene una cartera de esas características y aparecen muy fortalecidos ministros como Giorgio Jackson o Camila Vallejo, lamentablemente en desmedro, digamos, lamentablemente para el funcionamiento del gobierno, de la ministra de Interior, ¿qué tan sostenible es su permanencia en el cargo? Bueno, yo creo que, como te decía, estas señales son señales que tienden más bien a seguir profundizando el problema, más que a solucionarlo. Y por lo tanto, el gobierno o logra encontrar en los próximos días, en las próximas semanas, una fórmula para poder resolver la situación crítica en la que hoy día está la ministra del Interior, o efectivamente va a tener que hacer un cambio de gabinete y sacar a la ministra del Interior. O sea, lo que no puede ocurrir a un mes de iniciada la gestión del gobierno, con todos los desafíos políticos, programáticos que tiene, es tener a una ministra del Interior debilitada, con problemas serios, como te decía, de interlocución. La ministra del Interior juega un rol muy, muy importante. De algún modo también respalda las gestiones del ministro Jackson frente al Congreso, frente a los partidos políticos. Por lo tanto, tiene que estar en plena capacidad y en pleno posicionamiento de su rol, con credibilidad, con confianza. Si el gobierno no logra reponer rápidamente esa confianza y esa credibilidad de la ministra del Interior, lamentablemente va a tener que hacer un cambio. Ahora, eso sería, Max, habría que ir a buscar el archivo, ¿no? Pero yo no sé si es bastante inédito ya estar discutiendo de una eventual reestructuración de un gabinete, no con un ajuste menor, o sea, Interior es el corazón de la moneda. Eso es una crisis muy, muy mayor, ¿no? Sin duda. Yo, a ver, de los casos que recuerdo, probablemente el más emblemático, también por lo rápido que se produjo, fue la situación del ministro Andrés Saldívar en Interior. Sí. Claro, cuando salió Andrés Saldívar, producto de lo que fue la Revolución Pingüina, el movimiento de los estudiantes secundarios, salieron el ministro del Interior, Andrés Saldívar, me acuerdo que salió el ministro Silich de Educación también en el primer gobierno de Michelle Bachelet, pero no recuerdo que existan precedentes de una crisis en el Ministerio del Interior al mes. Sí, y además ahí había una falta de sintonía política que fue bastante evidente entre la expresidenta Bachelet y su ministro de Interior. Acá pareciera ser que ese no es el problema, ¿no? El problema es que a lo mejor la designación en Interior de una figura que ha hecho su carrera en salud como dirigente gremial muy destacada, en fin, a lo mejor eso fue un error de diseño, probablemente en este diseño que se ha hecho con un presidente que está más bien activo a través de otros mecanismos menos formales que los anteriores, ¿no? Uno ve muy desplegado al ministro Jackson, la ministra Vallejo, el presidente Gabriel Boric, más lo cual en su viaje a Argentina que dentro del país, un poco más resguardada su figura, y en la primera línea la ministra Siches, que ha tenido que sufrir los costos de las situaciones complejas que le ha tenido que enfrentar. Recordemos que ha tenido que enfrentar situaciones muy complejas, pero también con una falta de experiencia que él ha llevado a cometer estos errores, como ya el descrito de este supuesto vuelo de migrantes venezolanos que regresa con los mismos pasajeros al país. ¿Es un error de diseño o efectivamente allí uno puede pensar que la ministra no está dando con el peso político que se requiere de una ministra de Interior? Yo sinceramente creo que hubo un error de diseño de parte del presidente de la República. Creo que la ministra Isquia Siches tenía atributos para otro ministerio, precisamente eventualmente el Ministerio de Salud, pero claramente no tenía la formación, la experiencia política como para hacerse cargo de un Ministerio del Interior en una situación como la que está viviendo el país hoy día, en medio de una crisis social, de un estallido social.
con una situación económica difícil. Creo que la ministra Siches efectivamente no era la persona más adecuada para ese cargo, pero el presidente tampoco puede sacar a su ministra del Interior a las 3 semanas porque es de alguna manera confirmar que aquí hubo un error de diseño original por parte de él. Ahora, Max, también hay otro tema que es igualmente relevante, que es muy complejo, ya lo adelantábamos nosotros con el eventual, las minorías que tiene el gobierno en ambas cámaras, ¿no? Es un gobierno que está en minoría en la Cámara y en el Senado. Un quinto proyecto de retiro del 10% del fondo AFP que avanza pese a las advertencias del ministro Mario Marcel. Habló días atrás de que esto es una bomba para la economía. En la jornada de ayer le pone incluso datos a la bomba. Dice, esta es una bomba que tendría la facultad, o sea, el peligro potencial de disparar 5 puntos más la inflación. Estamos con 9,4 acumulados los últimos 12 meses. 5 puntos nos sitúa al lado del 15% y eso impacta en la calidad de vida de los sectores más desposeídos. ¿Qué posibilidad tiene el gobierno de frenar el avance del quinto retiro con este plan de reactivación inclusiva que ha anunciado? Yo creo que este tema y este punto es absolutamente clave. Desde el punto de vista económico, efectivamente, si se aprueba este quinto retiro, las consecuencias van a ser las que describe el ministro de Hacienda. Aumento de la inflación, vamos a tener problemas serios en el mercado de capitales, pero aquí hay una cuestión política que es una cuestión bien compleja para el gobierno. Si el gobierno no logra alinear a sus parlamentarios, si el Partido Comunista en definitiva, que es el que ha estado vacilando, meditando, reflexionando hasta el final, hasta última hora, no rechaza este retiro finalmente, el gobierno va a tener un problema político mayor. Es decir, el principal partido de la coalición, el PC, va a terminar poniéndose al mes de iniciado el gobierno en la vereda del frente y le va a poner una dificultad mayor al presidente y a su ministro de Hacienda. Es decir, yo creo que hoy día el tema clave es si el gobierno, el ministro Jackson, la ministra del Interior también, el equipo político del gobierno logran finalmente alinear al menos a su base política, a los sectores que respaldan a este gobierno en el rechazo a este quinto retiro. Bueno, veremos si aquello ocurre. Todavía está en la Comisión de Constitución de la Cámara. Max Colodro, director académico, magíster en Comunicación Política de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias por esta conversación con el Canal 24 Horas. Que tengas buena tarde. Muchas gracias a ti, Iván. Buenas tardes.